Bendiciones, pueblo amado. Te damos gracias en esta tarde que estamos acá, y quiero seguir en esta noche la segunda parte de lo que es la inmadurez espiritual de un creyente. Y si tienes tu Biblia conmigo, quisiera que me acompañaras al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Empecemos leyendo la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Estuvimos hablando acerca de lo que era la inmadurez espiritual de un creyente, y dijimos que la persona inmadura, empezamos hablando que la persona inmadura no era una persona mala, solamente una persona que tenía que crecer, madurar, cambiar espiritualmente. ¿Cuál es la solución? El maduro debe aprender, la persona madura sabe cómo refrenar su lengua, tener santidad en lo que ella o él está hablando. Esas son las características de una persona madura. Les estuve explicando anteriormente lo que eran las características de una persona inmadura. El inmaduro, en lo contrario, es fácil para hablar, es fácil para criticar, pierde lo que es el control de sus emociones, pierde el control en cuanto va a hablar. El maduro sabe cuando tiene que hablar, aun cuando está bajo presión. La persona inmadura dice que estuve bajo presión y me salió así las palabras. No, la persona madura, por el contrario, dice: ¿sabe qué? Yo voy a guardar mi lengua, voy a guardar, aunque tengo estas ansias, estas ganas de decir tal palabra, tal cosa, pero yo me voy a refrenar. Esas son características de una persona madura. Número uno, confía en Dios, y esto es lo principal. Una persona madura no está confiando en sus propias habilidades, no está confiando en sus propias maneras de hacer las cosas. Ella o él confía en Dios. Amén. ¿Cómo procede cuando está bajo presión? Bueno, cuando estamos bajo presión, levantamos nuestras manos. Pastor, estoy bajo presión, en ese momento no puedo levantar mis manos. Muy bien, tú cierras tus ojos. En ese momento no puedo cerrar mis ojos, pastor. Muy bien, tú solamente dices en tu corazón: Señor, tú me das la fortaleza, en ti confío. El Espíritu Santo siempre está listo para ministrarlo. Estamos hablando de la inmadurez de un creyente. Si la persona no es creyente, si la persona no conoce del Señor, es normal que tenga falta de madurez, porque no ha crecido. Todavía está en un proceso de crecer lo que es espiritualmente. Pero el creyente, la persona que ya conoce del Señor, debe aprender a tener control propio. Amén. Entonces eso es número uno, confiar en Dios. Cuando una persona aprende a trabajar bajo presión, esas son características de un buen líder. Un buen líder sabe cómo trabajar bajo presión, no importa cómo sean las circunstancias. El don, el llamado, eso se desarrolla bajo presión y bajo problemas. Como yo sé que yo estoy creciendo, madurando espiritualmente, van a venir muchas pruebas a nuestras vidas. Pero cuando tú pasas la prueba, ahí es cuando tú sabes que Dios te está equipando y tú estás creciendo espiritualmente. ¿Cuál es la característica, una vez más, de un inmaduro? Les hablaba la vez pasada que solamente busca lo que era la leche espiritual, y eso está en el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 2. La leche es la palabra, busca siempre que lo afirmen, que lo consuelen, que lo animen, que lo inspiren. En el momento que le están dando ya algo más sólido, en el momento que le están trayendo corrección, visión, compromiso. Una persona inmadura, tú no puedes hablarle de estas cosas. Amén. Seguimos entonces, si vamos al libro de los Hebreos, y quisiera que me acompañaras al libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Dice lo siguiente: que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es la persona madura? Aquel que sabe tomar la palabra, aunque diga: wow, esa palabra me chocó, wow, esa palabra me confrontó. Perfecto, la estás recibiendo, estás creciendo espiritualmente. Amén. La persona madura tiene siempre sus sentidos bien ejercitados para poder distinguir, para poder percibir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, qué es lo conveniente, qué es lo que no es conveniente para mí. La persona madura no cae bajo presión. Dice: un momentito, esto me conviene, esto no me conviene.
pastor, las palabras que estaban diciendo no, como que no me estaba edificando mucho. No importa, tú saca lo bueno y deja lo malo. La persona madura sabe distinguir eso, la persona madura sabe percibir eso. Amén. Es una persona que, ¿cuáles son las características? Vamos a entrar rapidito lo que es las características de una persona madura. Amén. Una persona madura, y para eso vamos a ir al libro de los Corintios capítulo 2, versículo 6. Corintios 2, 6. Tienes tu Biblia en mano, te aconsejo que la busques. Amén. Corintios 2, 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. En otras palabras, hay una sabiduría que este mundo nos da, hay un conocimiento, hay una revelación que este mundo nos da. Y cuando habla la palabra de los príncipes de este mundo, es de aquellos gobernantes que están gobernando este mundo. Amén. Número 2, también habla muy espiritualmente. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Satanás es el que rige el sistema del mundo. Entonces ese tipo de sabiduría no la necesitamos, dice la palabra. Pero la sabiduría, como que ha alcanzado sabiduría no de este siglo, porque la sabiduría de este siglo perece. En otras palabras, esa sabiduría no va a funcionar por un poco de tiempo solamente. Va a llegar el momento que no nos va a funcionar. Entonces el maduro es una persona sabia. Amén. Una persona que sabe distinguir, sabe percibir, sabe alcanzar y sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. El maduro, con una palabra, puede cambiar vidas a personas. Una palabra que tú le dejas a una persona bajo la sabiduría, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, bajo el consejo de la palabra de Dios, puede cambiarle, impartirle, cambiarle, transformarle la vida y el destino a una persona. Con una palabra también, la persona madura puede cambiar el autoestima. Una palabra puede darle guía a una persona. En otras palabras, esa persona puede haber estado sin conocimiento, frustrado, con tantos problemas, pero tú le diste una palabra de sabiduría, de aliento, de afirmación. Tú aportaste para que una vida pudiera ser cambiada. Amén. Dios dijo lo siguiente: mi pueblo perece por falta de lo que es conocimiento. ¿De qué está hablando? De sabiduría. Necesitamos, pueblo. Estamos viviendo en tiempos pero que muy difíciles. Yo sé que eso lo has oído anteriormente, pero si verdaderamente vemos los tiempos que están pasando, vemos lo que está pasando, no tanto en lo natural, pero en lo espiritual, se está viviendo tiempos muy difíciles. La venida del Señor está muy cerca. Ya Él no es que está llegando a la puerta, Él ya está en la puerta. En cualquier momento, la hora, la fecha, nadie lo sabe. Dice su palabra que ni aún los ángeles lo saben. Pero nosotros los humanos, nosotros podemos percibir los tiempos. Dice las sazones y los tiempos. Nosotros